Hace escasas semanas se cumplió el 80 aniversario del golpe militar de 1936. Está siendo un año intenso en lo que al reconocimiento y reparación de las víctimas de aquella violencia se refiere. Actos de reconocimiento y reparación que todavía en esta tierra no son unánimes, pero que cuentan ya con un amplio consenso social y un cada vez más amplio consenso político. Sin embargo, aún así, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y al establecimiento de garantías de no repetición no había sido abordado hasta ahora con decisión desde una estructura de gobierno ocupada y preocupada por la memoria, las víctimas y los derechos humanos. Tampoco se había impulsado con convicción políticas públicas de la memoria que permitieran, con una mirada crítica al pasado, desde el recuerdo de lo ocurrido, desde el reconocimiento del daño causado, desde la reparación a las familias por el dolor infringido, desde la reivindicación de la dignidad de las víctimas, desde la restitución de su memoria y de la memoria democrática de Navarra, avanzar en una convivencia real basada en la verdad y la justicia y no en el olvido y la desmemoria. Porque solo de esta manera podremos construir una sociedad más justa, más ética, más democrática y más solidaria. Y solo de esta manera podremos mirar al futuro sabiendo que las heridas del pasado están cerradas y las familias de las víctimas atendidas y reparadas en la medida en que esto sea posible. Datorren irailaren 10ean larunbata San Jose plazan, hau da, garai bateko irakasle eskola zegoen tokian, Nafarroako gobernuak aitortza eta erreparazio ekitaldi bat eginen du 1936ko kolpe militarraren ondorioz erail edo errepresaliatutako maisu maistren eta ikuskarien omenez. Guztira, 350 pertsona izan ziren haietatik 33 erailak eta 300-dik gora lagun modu batera edo bestera errepresaliatuak. Atzerria, zigorrak, depurazioak eta bar. Decía que el próximo sábado, 10 de septiembre, en la Plaza San José, lugar donde se ubicaba la escuela normal, el Gobierno de Navarra celebrará un acto de reconocimiento y reparación a los maestros y maestras, profesoras y profesores, inspectores e inspectoras que fueron asesinados o represaliados como consecuencia del golpe militar de 1936. Un colectivo de casi 350 personas, 33 de ellas asesinadas y más de 300 represaliadas de una manera u otra, exilio, sanciones, depuraciones, etc. Actos como el del próximo sábado o el que el Gobierno organizó en octubre del 2015 a los empleados públicos asesinados tienen un doble sentido. Por un lado y en primer lugar permiten una reparación individual, personal, de los familiares de los fusilados y desaparecidos del 36. Son un acto de reconocimiento y reparación por parte del Gobierno de Navarra y de la sociedad en su conjunto de personas que fueron injustamente asesinadas o represaliadas. Y en segundo lugar, estos actos y la presencia del Gobierno en ellos pretenden trasladar a la sociedad la necesidad de reparar a las víctimas y recuerdan el papel que la memoria debe jugar en la construcción de una sociedad más justa. Solo desde la memoria crítica de lo ocurrido podremos avanzar en una convivencia real. Porque una sociedad amnésica que mira a otro lado cuando estamos hablando de la injusticia cometida sobre ciudadanos y ciudadanas no es una sociedad justa ni puede ser una sociedad verdaderamente democrática. Iruditu zitzaigun ekitaldi instituzionalaz aparte importantea zela gizarteari aditzera ematea, zein zen heldu den larunbateko ekitaldiaren beraren muina, zergatiak eta helburuak. Eta horretarako, hitzaldi ziklo bat antolatu dugu, gaur hasi behar duguna. Ziklo honetan, adituen ahotsak adituko ditugu,
1936ko kolpe militarraren ondorioz, maisu maistrek jasandako errepresioa, unibertsitatean zorroztasunez ikertu duten historialarien iritziak. Además del acto institucional, creíamos, decía, que era importante trasladar a la sociedad cuáles son las razones que explican el acto institucional de este próximo sábado, los porqués y los paraqués. Y para ello hemos organizado un ciclo de conferencias que hoy iniciamos aquí. Un ciclo en el que podremos contar con la voz de especialistas en la materia que han investigado desde la universidad, con rigor, la verdad histórica de aquel magisterio y de la represión que sufrió tras el golpe militar de 1936. Lo haremos gracias a las conferencias de Emilio Majuelo, que hablará a continuación, y de Reyes Berruezo, pasado mañana, 8 de septiembre. Un ciclo en el que el miércoles de la próxima semana, día 14, podremos oír también la voz no solo de una persona universitaria, sino también y a la vez víctima, con la presencia de Marisa Navarro, hija de Vicente Navarro Ruiz, destituido por la Junta Superior de Educación tanto de su puesto de inspector de primera enseñanza como del de maestro nacional, y que tras pasar por los campos de Argel y de Gurs se exilió a Uruguay. Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendari nagusia naizen aldetik, nire izenean, baina baita gobernuaren izenean ere, eskerrak eman nahi dizkiet Emilio Majuelori, Reyes Berruezori eta Marisa Navarrori. Jarrera bikaina izan dute, baiezkoa eman zioten berehala, ziklo honetan parte hartzeko gonbidapenari eta une oro eskuzabal agertu dira hitzaldi hauek antolatzen laguntzeko prest. Quiero agradecer en mi nombre, como director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y en nombre del Gobierno, la buena disposición que tanto Emilio Majuelo como Reyes Berruezo y Marisa Navarro han tenido al aceptar inmediatamente la invitación que les cursamos para participar en este ciclo. Es de agradecer la disponibilidad y la voluntad de colaborar que han mostrado en la organización de este ciclo de conferencias. Y sin más dilación, paso a presentar brevemente, como Emilio me lo ha pedido, a nuestro ponente de hoy. Es para mí un verdadero gusto poder presentar a Emilio Majuelo, al que seguro que todos ustedes ya conocen. Emilio es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Pública de Navarra, investigador y director del Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Represión de Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo 1936-1975. Y como tal está llevando junto a su equipo una importante labor de investigación, una crucial labor de investigación de las vulneraciones de derechos humanos cometidas tras el golpe militar de 1936, concretamente en la identificación de las personas que fueron asesinadas tras el 18 de julio de aquel año. Pero no solo, Emilio trabaja también en muchos otros temas y hoy nos va a hablar sobre la vocación social del magisterio navarro 1931-1936. Emilio, nahi duzunean. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko aurkezpen honengatik, eskerrik asko tortzagatik eta eskerrik asko ere ematen didazulako aukera polit bat, gutxienez hausnarketa bat gai honetaz emateko. Nire ideia ezen olako lezio edo analisi akademiko bat egitea hemen, uste dut ez dela horren momentua, ez da horren unea. Nire gustatuko litzaidake gutxienez nire hausnarketa horren inguruan pentsatzen dudan zerbait azaltzea. Eta horretarako hartuko ditut lente bat, oso handia, txikiago eta txiki-txikia zea gaurko gaia aztertzeko. Decía que muy buenas tardes, gracias Álvaro Baraibar por la presentación, por la invitación que me han dado, que me han entregado para poder comentar hoy lo que yo pienso sobre este tema, o algo de lo que yo pienso sobre este tema. Gracias por venir, por esta oportunidad que se me da. Y decía también que no pensaba hacer un
un análisis académico al uso, no va a ser una charla erudita. Me gustaría más reflexionar sobre lo que, en mi opinión, supuso aquel colectivo, o parte de aquel colectivo de maestros y de maestras en Navarra. Y por eso cojo una lente que la voy a aplicar de una manera general para saber en qué términos y en qué contexto se empezó a mover aquel colectivo de docentes, un contexto general, probablemente conocido por todas y por todos, pero creo que es interesante volver a remarcar. Yo no encuentro o no se encuentran términos más ajustados para dar cuenta del impulso y deseo del cambio que se experimentaba en los albores de la proclamación de la Segunda República en España en 1931. Términos más ajustados precisamente que el de vocación social. La vocación social de amplios colectivos de trabajadores, militantes, probablemente algo que ahora no está tan al uso, militantes y entre ellos, entre estos grupos de trabajadores, el perteneciente al mundo de la enseñanza. Para mí esto define mucho el inicio del nuevo régimen, el compromiso con la participación política que viene y que se alimenta en los últimos años de la dictadura militar del general Primo de Rivera, cuando en ese contexto, estos últimos meses antes de abril del 31, se produjeron múltiples experiencias colectivas que, en mi opinión, eran símiles de crítica de aquel régimen que se había hecho oprobioso de manera generalizada. El entusiasmo con que se acogió el fin de la dictadura y de la monarquía se había ido, pues, labrando durante los meses anteriores a su caída, cuando sectores de militares, republicanos de todas las tendencias, socialistas, estudiantes, intelectuales, miembros incluso de la vieja política, nacionalistas catalanes y gallegos, trabajadores, habían ido expresando su hastío ante ese sistema agotado y agostado. Solo así, tras el colapso de los mecanismos políticos de aquel régimen, pudo, una vez que hubo oportunidad de expresar la opinión mediante el acceso a las urnas, reflejarse en las calles y plazas aquel ambiente festivo, tranquilo y esperanzador con que se inició el nuevo régimen republicano. El recién estrenado Gobierno provisional, de carácter republicano socialista, tuvo ante sí, también conocido, pero no me canso nunca de volver a subrayarlo, la ingente tarea de acometer una amplia serie de medidas con las que afrontar los graves problemas heredados de la época anterior. Las dificultades de entrada eran enormes. A veces esto se pasa por alto. La situación internacional, la situación económica general, que en el mundo capitalista conocemos perfectamente, era muy complicada por las consecuencias de la crisis iniciada en 1929, pero también el contexto político internacional, un panorama tenebroso en el cual los regímenes constitucionales europeo-occidentales estaban siendo sometidos a embates que, a modo de proceso casi imparable, conducían bien a reformas constitucionales de signo autoritario, cuando no al establecimiento de regímenes dictatoriales de carácter conservador tradicional, militar o dictaduras de nuevo cuño. Me refiero al fascismo. El panorama interior, cuando entra este Gobierno provisional en abril de 1931, el panorama interior no era más halagüeño, visto, y me centro exclusivamente en el magro balance de un Estado con una hacienda paupérrima, estancada, injusta, un Estado en el que la enorme potencialidad social, mediática y económica de las fuerzas no republicanas permaneció intacta, si bien políticamente paralizada de forma momentánea ante el impulso de los obreros de zonas industriales, campesinos de zonas socialmente conflictivas y de amplios sectores de clases medias y trabajadores urbanos, que tras las elecciones de abril y las de junio lograron desplazar de los ámbitos de gestión de la política a los representantes de la oligarquía económica. A pesar de ese panorama problemático, el republicanismo en el Gobierno, esto es, los representantes de distintas tendencias republicanas y socialistas, se dispusieron a afrontar el reto histórico de solventar los desequilibrios estructurales de la sociedad, de la economía y del Estado español.
La República quedó señalada desde el primer momento como el régimen del impulso reformista aplicado en el ámbito político, elaborando y promulgando una Constitución, la de diciembre de 1931, democrática, no centralista, en la que primaba el poder civil sobre cualquier otra corporación estatal o privada y socialmente avanzada. Así, los viejos problemas podían quedar encauzados por medio de ese elenco de profundas reformas. Instauración de una amplia democracia en la que los derechos políticos de la mujer quedaban recogidos, la configuración territorial del Estado, abierta a fórmulas de autonomía, la separación de las esferas del poder civil y religioso, la reforma del Ejército, configurándolo como una corporación al servicio del régimen democrático, y la reforma de la gran propiedad agraria. La República ha podido ser definida desde muchos puntos de vista, pero probablemente sea el del régimen impulsor de reformas profundas, a tono con lo que venía sucediendo en otros regímenes europeos, como la Alemania de Weimar, el que mejor ilustre su sentido. En el impulso de esas reformas, es mi opinión, en ese impulso reside la grandeza del régimen republicano del año 31, punto de enlace con lo que podía haber sido la puesta al día, la europeización, diríamos hoy, de la sociedad, la economía y el Estado españoles. En la nómina de las grandes reformas hay que incluir precisamente el esfuerzo por impulsar, mejorar y ampliar la calidad de la enseñanza, aumentar los centros escolares, capacitar y mejorar la dotación del profesorado, difundir metodologías actualizadas de aprendizaje, rebajar las altas cifras de analfabetismo, expandir y socializar los conocimientos mediante bibliotecas ambulantes, misiones pedagógicas, etc. Es cierto que se ha hablado, y hablamos todavía, de la República de los Maestros. Y en relación a este amplio proyecto que engarza con la tradición de la institución libre de enseñanza, no sería una definición desatinada. Pero es ese entronque con el proyecto generalizado de reformas como uno de los más importantes de ese conjunto antes mencionado, en mi opinión, el más acertado. Bien, este enfoque muy general, muy genérico, de las circunstancias del contexto, tanto internacional como interior, quiero ahora rebajar ese enfoque y plantearlo en el propio territorio de Navarra. Las características mostradas en el ámbito general se dieron en Navarra de manera parecida, con ciertas y relevantes variables. Esto es así. Ciertamente, la proclamación de la República fue igualmente festiva, pacífica y esperanzadora. Ese impulso militante, participativo, social y políticamente fue amplísimo. A grosso modo, aparece esas semanas, en torno a abril y después de abril del año 31, una enorme movilización. Solo en el año 31 se fundaron 75 agrupaciones republicanas en Navarra y otras 51 en los 2 años siguientes. En octubre del año 31 funcionaban unas 50 secciones de la UGT, que se multiplicaron en los meses siguientes, particularmente en el ámbito agrario, con la esperanza de conseguir la reforma agraria. En el ámbito agrario se decuplicaron. Añadamos las agrupaciones cenetistas o comunistas y así podremos ir visualizando globalmente el enorme esfuerzo organizativo de los trabajadores, las clases medias, por el cambio. Esto venía a señalar cómo la esperanza republicana caló también en Navarra, donde frente al amplio espectro de las derechas pugnaron por materializar esas reformas. ¿Cómo plasmar todo ese esfuerzo organizativo de socialización de los mensajes políticos? ¿Cómo entablar la comunicación con las recién creadas agrupaciones locales? ¿O cómo mantener unos medios de prensa que cohesionaran a los sectores sociales que se habían abierto a la política? No me cabe ninguna duda que en ese esfuerzo organizativo algunos maestros tuvieron un papel relevante. Partían de una posición más adecuada, de una mayor formación que muchos de sus vecinos, por lo que les allanaron problemas burocráticos, redactaron proposiciones y programas, participaron en negociaciones, contribuyeron en definitiva y en ocasiones directamente a organizar agrupaciones de trabajadores. Así pues, los maestros no redujeron su actividad a cuestiones exclusivamente pedagógicas. Escribieron en la prensa de la época, en la medida de sus posibilidades, en Hoy, Democracia, El Eco del Distrito, Trabajadores, etc. Formaron parte de juntas directivas de asociaciones culturales, profesionales, como
la FETE, la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, se dirigieron a sus corporaciones respectivas por motivos profesionales, pero también por motivos políticos y sociales. La lucha contra el caciquismo, la lucha contra la influencia del integrismo religioso en la vida social o la reclamación de mejoras sociales estuvieron presentes en su actividad. No hay más que hacer un breve repaso por la hemeroteca. Vista esta actividad, vista esta integración en esta dinámica social, nos vienen enseguida los grandes nombres. Unos grandes nombres que se imponen en nuestro relato. Julia Álvarez Resano, maestra de Villafranca, o Ricardo Zabalza, maestra en Villafranca, como decía, la primera, y en Punta Alta, en Argentina, respectivamente, el segundo. Fueron ambos, junto a Dorronsoro y Osaka, no los únicos, pero fueron las 4 personas que personifican el esfuerzo organizativo del socialismo en Navarra. Un domingo tras otro se desplazaron por toda la geografía navarra ofreciendo decenas y decenas de mítines, tras de los cuales se iniciaba o aseguraba una mínima organización obrera. Ambos serían diputados en febrero de 1936 por circunscripciones no navarras. La primera falleció en el exilio mexicano, el segundo fusilado en enero de 1940 en Madrid. Pero bajo esos nombres muy conocidos hay muchos otros que elaboraron en ese mismo sentido. Iban en la misma nave con el fin de lograr la justicia social, el ideal de un mundo nuevo. Gregorio Velasco Troyas, presidente de la Federación Provincial Navarra de las Juventudes Socialistas en el año 32, nos lo relató hace muchos años. Él también, maestro, miembro de la FETE, tuvo a su cargo durante un tiempo relevante la responsabilidad de llevar trabajadores, el semanario ugetista en Navarra. Partícipe de los preparativos del movimiento revolucionario que se produjo en octubre de 1934, se salvó de una posible, muy difícil o irreversible situación cuando encontró plaza de maestro en Vizcaya. Un largo exilio le esperaba. Su hermano José tuvo peor suerte. Fue fusilado en Yesa, donde ocupaba plaza de maestro. En el relato de Gregorio, el papel del maestro en los pueblos con duros problemas sociales, a cuenta casi siempre del candente tema de las corralizas, aparece esta figura del maestro como un mediador, el de la persona ilustrada, culta, que sabe leer, redactar, explicar a los interesados cómo erigir una organización obrera, cómo afrontar los problemas acuciantes del momento. La Junta Superior de Educación de Navarra lo incluyó en agosto de 1936 en el grupo al que responsabilizaba de los supuestos males evidentes en la enseñanza primaria, junto con Mariano Sáez Morilla y Juan Ontañón, profesores de esta escuela, de la Escuela Normal, junto con Marcos y Fernández del Toro, inspectores de primera enseñanza, con la ya citada Julia Álvarez, el citado y entrañable Gregorio Velasco, Cleto Rojo, Pedro Rubio y Nicolás Jiménez, todos maestros. Responsables, dijo la Junta Superior de Educación, del número considerable de maestros y maestras contaminadas por la ponzoña marxista, que es persecución contra Dios y su Iglesia y destrucción de la patria. Su preocupación por la mejora de la enseñanza les llevó, pues, a un compromiso social, político en otros casos, para romper con dinámicas caducas. Reforma política y reforma educativa iban de la mano. Recordemos a Sixto Alonso Burgui, de quien su biógrafo Víctor Moreno menciona los choques que tuvo con alcaldes, incluso republicanos, por no atender a los planes de mejora que se les proponía. En escritos al Ayuntamiento, a la Corporación, Sixto Alonso escribía: adjunto a usted relación del material que necesitan las escuelas para ponerlas en mínimas condiciones de rendimiento y decoración, con lo que podrá además el muy ilustre Ayuntamiento de su digna presidencia remediar en parte la falta de trabajo del artesanado local. Mediados de mayo de 1936. Él mismo, con el alcalde de Villafranca, había organizado la cantina escolar, una obra de justicia social, incluida en la tabla de los derechos del niño, escribió él. Una tabla reconocida por la Constitución de la República Española, una obra netamente escolar y pedagógica de atracción de los niños a la escuela,
y ampliación del radio de acción de esta, de cultivo de las buenas formas y de educación integral que abarca igualmente el normal desenvolvimiento del cuerpo y del espíritu. El 30 de abril también del año 36, en otro escrito, mostraba los beneficios de esa institución. Esperamos, escribió, que los señores concejales se darán cuenta del alto fin que llena esta institución en un pueblo gravemente afectado por el paro. Los niños habrían sufrido más intensamente las consecuencias de las crisis, con grave quebranto físico y moral de su personalidad, que en definitiva habría repercutido desfavorablemente en la vida pública si la cantina escolar no hubiese alimentado durante el curso actual a 66 niños en Villafranca. El interés de Sisto Alonso era el de otros maestros. Esto se repite, se reproduce constantemente cuando exigían la formación de una biblioteca pública municipal o el cumplimiento de lo acordado por el Gobierno en el año 32 sobre la asignación de vivienda, un escrito que firmaron 11 maestros de Villafranca. La actitud del ayuntamiento, incluso republicano, fue siempre dar la callada por respuesta. De entre los firmantes, Sisto Alonso fue fusilado, Nicolás Jiménez encarcelado, Antonio Ochoa sancionado económica y laboralmente y, como hemos dicho, Julia Álvarez tuvo que marchar al exilio. A veces estas informaciones proporcionadas por los maestros dan unos puntos sobre la realidad social en estas localidades. Este otro gran maestro, Leandro Gualde Armendáriz, de Santa Cara, maestro en Isaba, en un informe de prácticas realizadas en 1932, mostraba su malestar por la situación de muchos niños que no atienden con el debido interés a efectos de que van a la escuela sin desayunar por falta de recursos. Leandro Gualde fue condenado a muerte y se libró de ella, pero cumplió unos cuantos años de cárcel. También en sus escritos aparecen de una manera más concreta cuáles eran sus preferencias pedagógicas. Ahí tenemos un escrito antes de que llegue la Segunda República, de Emeterio Jaurrieta Terés, en 1928, cuando estaba allí en su pueblo natal, en Caparroso, que de una manera casi, diría, un tanto ingenua, muy sencilla, habría desterrado para siempre el aprendizaje escolar mediante la enciclopedia, pues en sus palabras constituía una auténtica indigestión de contenidos dogmáticos. En el programa, decía él, debe existir lo concreto en lugar del aprendizaje de contenidos no meditados, asunto que se agravaba máxime teniendo en cuenta la falta de preparación pedagógica de los que se hallan encargados de que la enseñanza dogmática sea revisada, pues ellos no ven, salvo raras excepciones, más que las preguntas y respuestas del antipedagógico texto, un retrato de algunos maestros que trabajaban a su alrededor. Dice, el día en que esto se suprima habremos ganado el contenido, interés y oportunidad. Lo que se propone en la escuela es formar al niño en un ambiente de amor a la verdad y justicia. El programa de contener el desarrollo del gusto y la emoción por las bellezas artísticas de la naturaleza. El motivo, respeto a los semejantes y la alteza de miras en los hechos humanos. Ha de buscar el niño el porqué y la razón de las cosas, etcétera, etcétera. Nada de recetas metodológicas, nada de emplear un método u otro, nada de cosas maravillosas. Nadie deja recurrir a todos los métodos y a todos los procedimientos cuando los necesita. La escuela necesita gracia. Sin gracia no hay escuela. Y es un axioma, dice él de una manera tajante. Es un axioma que está probado. Fue fusilado en Velate. Vinculados, como también decía Gregorio Velasco, a la cuestión social más grave del momento, tenéis el caso de Toribio Laínez Gil, maestro de Valtierra, muy apreciado en Cintruénigo por su labor pedagógica, un hombre muy vinculado a las campañas electorales de las coaliciones de izquierdas, un hombre además que consiguió fabricar multicopistas artesanales para propaganda y para el material escolar. Un hombre que buscaba su propia autoformación, interviniendo en las semanas pedagógicas, que probablemente pasado mañana Reyes Berrozo os comentará, y no solamente en Navarra, sino también en otro tipo de asambleas pedagógicas fuera de nuestro territorio. En el año 36, Toribio Laínez representó a la sección de Monteagudo en el tercer Congreso de los Campesinos de Navarra en la Casa del Pueblo de Pamplona, aquí en la calle de la Merced, fusilado, luego destituido de su plaza y, según palabras del alcalde y presidente de la Junta de Guerra, fusilado por propagandista contumaz del comunismo y de manera eufemística, desaparecido. O, cómo no mencionar a José Muñoz Macho.
José Muñoz, socialista y maestro, incansable articulista, analista de la vida cotidiana en Cascante, crítico con el republicanismo acomodado, que habló el 18 de julio del año 36 con motivo de la muerte por accidente, un terrible accidente, de la hija del presidente de la UGT en Tudela, una niña de 9 años, la hija de Felipe Arceiz, precisamente en la obra de la construcción de la Casa del Pueblo. Desconozco cómo logró salir indemne de esas fechas desde la Ribera, pero fue represaliado también económica y laboralmente. Bien, este es mundo de actividad de muchos de estos maestros comprometidos. Pero toda esa actividad, si la ponemos en otro foco más concreto, el foco local, veremos enseguida que realizar ese compromiso no fue nada fácil. A los deseos de reforma se añadieron los de aquellos otros que no la deseaban. Los movimientos contrarrevolucionarios y contrarreformistas son consustanciales a los momentos de transformación social. Así que también los conservadores católicos y los carlistas participaron de la movilización política que se inauguró con la República y se reorganizaron, sabiendo, como sabemos, que en Navarra probablemente Navarra fue el territorio donde las derechas menos se estearon y que enseguida confirmaron la primacía de la representación política en las Cortes de Madrid, logrando no solo la mayoría en el año 31, sino el copo de todos los diputados elegibles en el año 33 y 36 en las elecciones generales. El control del electorado, afín a las opciones electorales de derechas, en mi opinión, merecería un estudio pormenorizado por los desmesurados resultados obtenidos en determinadas zonas. En definitiva, el desarrollo de la vida cotidiana en el ámbito local. Esto a mí me interesa mucho. En ese espacio limitado de la inmensa, o que compone la inmensa mayoría de los pueblos de Navarra, la capacidad de irrumpir en esos espacios con nuevos idearios, nuevas propuestas o con meras nuevas formas de vida que chocaran con lo establecido, tuvo que ser muy modesta, muy violenta, muy dura. ¿Qué podían hacer aquellos jóvenes maestros y maestras en pequeños pueblos de la zona media y de la montaña? Solos en muchas ocasiones en un ambiente difícil, alejados de sus compañeros de ideales, ante un poder local tejido a la medida de los sectores tradicionales. Repasemos brevísimamente cómo funciona la vida cotidiana en estos pequeños pueblos. La vida económica local pasaba por intermediarios, prestamistas, alquiladores de fuerza de trabajo, almacenistas y negociantes de productos de las cosechas. En definitiva, un tipo de capas de personas normalmente copadas o actividades copadas por las oligarquías locales. El mundo asociativo reformista, el que nace del republicanismo de izquierdas, el que nace incluso del nacionalismo vasco, el que nace de las organizaciones socialistas, no tuvo tiempo para llegar a competir con esa red de poder local mediante entidades económicas gestionadas más justamente. ¿Qué decir del poder político local, de los ayuntamientos, de las juntas de veintena u oncena, o de la gestión política provincial a partir de octubre del 34 y en el año 35, o de los ya mencionados procesos electorales generales? Todo ello forma una estructura tremenda que se oponía a quienes se esforzaban por transformar la realidad. Bajemos todavía la lupa un poco más. Las asociaciones católicas de padres de familia, de alumnos católicos, de maestros católicos, de acción católica, tenían una amplia organización ya en el año 31 y la ampliaron muchísimo en años posteriores. Sus juntas y delegados locales enviaban informes detallados a los ayuntamientos sobre los candidatos a ejercer en las escuelas locales. Los círculos tradicionalistas y carlistas poblaban la geografía de la zona media y de montaña de Navarra. Unión Navarra, este partido que surge en 1933, en su primer manifiesto, el partido de Rafael Izpún Santa Fe, indicaba, en fin, dentro de una serie de cuestiones, cuáles eran sus principios básicos, los principios básicos de todo el conservadurismo universal, iba a decir. La defensa de la religión, la patria, la familia, del orden, del trabajo y de la propiedad, explicitando la existencia de la familia con los derechos inherentes a los padres sobre la educación de los hijos. CEDA Unión Navarra se expandió y sus centros agrarios se volcaron en los grandes pueblos de la Ribera. Ellos hablaban, a finales del año 34, de 20 centros agrarios y, aunque en mi opinión es poco creíble, de 190 delegaciones locales. Vayamos poniendo todos estos datos en el mapa.
¿Qué decir de la Federación Social Católico-Agraria, luego denominada Federación Agrosocial Navarra? Esto es, el cooperativismo católico-agrario, con decenas y decenas de entidades socioeconómicas. En el año 35 aglutinaba ni más ni menos que a 100 cajas rurales, a 21 sindicatos agrícolas y otro tipo de entidades, de las cuales la inmensa mayoría están ubicadas también en la zona de la montaña y en la zona media, con miles y miles de socios. Calculaban que había casi 12.500 socios, con la particularidad de que estos socios no se contabilizan individualmente, son cabezas de familia, o sea que la influencia es mucho mayor. Además de la Federación Social Católico-Agraria, tenemos la Federación Navarra de Asociaciones de Propietarios de Fincas Rústicas, la Federación Navarra de Sindicatos de Trabajadores del Campo, anteriormente la Liga de Jóvenes Católicos de Navarra, fundada en el otoño del 31, donde estaban los influyentes o luego influyentes hermanos Iribarren, etcétera, etcétera. ¿Qué hablar de la configuración política, aunque ya hemos mencionado algo, después de las elecciones de abril del año 31? Las elecciones de abril del año 31 no se celebraron en muchos pueblos de Navarra, pues por el artículo 29 de la ley electoral vigente, en aquellas localidades, etcétera, que el número de aspirantes era igual al de vacantes a cubrir, se declaraba concejales a estos de modo automático, a tenor de lo contemplado en ese artículo. En definitiva, lo que nos interesa es que esos concejales designados por el artículo 29 fueron el 53% de todos los concejales de Navarra, en 136 ayuntamientos. La mayoría de estos, la mayoría de los cuales, están situados precisamente en su mitad norte, sobre todo en la zona media, alrededor de Pamplona, Estella y Aoiz. Concejales elegidos por este artículo 29 sin proceso electoral, de los cuales casi el 86% se declaraban antirrevolucionarios. En las municipales parciales de marzo del año 33, estos resultados se consolidaron. Así que no eran extrañas quejas, como la del maestro de Eustés, ante campañas de propaganda jaimista, cuando en mayo del año 33 hablaba de que el resultado de toda esta campaña, en el lenguaje de la época, campaña cavernícola, la pagan los pobres niños, pues no los mandan a la escuela. ¿O qué decir de María Gloria Álvaro, maestra en Andosilla, que rechazó en un momento determinado recibir prensa catequética de la diócesis de Pamplona como La Verdad, lo que le costó más tarde ser encarcelada, desplazada y represaliada económicamente? La denuncia de las miserias de la vida local en ciudades grandes como Cascante, una ciudad importante, ante atropellos cometidos como el de los destrozos en la escuela, rompiendo símbolos republicanos y preceptos constitucionales, escribió José Muñoz, que yo había puesto para que se grabaran bien en el corazón y en la mente de vuestros hijos. O en el escrito dirigido al ayuntamiento para que cumplieran lo prometido en el proceso electoral. En el año 31, la construcción de nuevos edificios escolares, petición denegada a pesar de es un mal endémico, de ser un mal endémico en Cascante, la falta de escolaridad, y ello se refleja en un índice de analfabetismo vergonzoso para todo aquel que no lleve la mira de fundar su dominio en la ignorancia, como hacen los caciques, o esconder su insensibilidad e inconsecuencia, como hacen los concejales de la mayoría republicano eufórico radicaloide. Todo habla, pues, de hartazgo ante esta situación. La legislación social que no se cumplía, programas electorales olvidados, impotencia ante la presencia de ese bloque de poder. Recuerdo cómo ya desde 1932, desde la primavera de 1932, empieza a ser sistemáticas las quejas de que la República, aunque está oficialmente proclamada, no ha llegado a entrar en la vida local, no ha entrado en los pueblos de Navarra. Sin embargo, ese desigual duelo se mantuvo. Se luchaba contra el control ejercido en el nombramiento de maestros que dirimían o se dirimían en los consejos de instrucción local. Todo esto se aireaba en la prensa ugetista. El ideal por una nueva educación se sostuvo porque para ellos fue un ideal irrenunciable. El que fuera inspector de escuelas primarias, Vicente Navarro, lo sustanció cuando subrayó lo respetuoso que debe ser el maestro para con el niño en todos los órdenes. Y especialmente en materia de religión, lamentándose de que los maestros no puedan ser algo incorpóreo, a fin de que la influencia que pueda ejercer la religiosidad de cada cual al distinto credo a que pertenece no tuviera efecto, enseñando por igual de todas las religiones, para que el niño, eligiendo y comparando, forje una distinta y superior a todas ellas. Si los derechos de los padres son dignos de respeto, son mucho más los derechos de los hijos, ya que a estos no se les debe moldear, sino procurarles los medios para que se superen y no superen.
Y puesto que esto no lo pueden hacer los padres, es el Estado quien tiene la obligación de velar por ellos. Y el ideal, el respeto a esa persona, aunque sea de una tierna edad. Así que, a pesar del control asfixiante de las organizaciones católicas y su relación con el poder local, hubo maestras y maestros en ese mundo socialmente conservador y políticamente derechista. No resulta extraño observar cómo el mapa de represión de maestros y de maestras se muestra en su esplendor en esas zonas que antes mencioné de dominio ideológico de la derecha, en la zona media y en la zona de la montaña, lo que confirmarán, iniciada la guerra, los informes oportunos emitidos por párrocos de esas localidades, por alcaldes, responsables locales de Falange y de Comunión Tradicionalista, por las asociaciones católicas de padres de familia, etcétera, etcétera, para que se procediera a su depuración a partir de agosto de 1936. La encomiable labor del magisterio no fue quizás tan enorme como a veces se ha escrito, pero seguramente fue mucho más admirable que lo que aquellos maestras y maestros pudieron llegar a pensar. Ante el panorama descrito, ¿cómo no contemplar todavía hoy, con interés, nostalgia y cierta devoción, la obra educativa que emprendió el gobierno republicano en abril de 1931? Interés porque, como vulgarmente se dice, sacando de donde no había, se inició un vasto programa de universalización de la educación y de la cultura a través de la erección de centenares de nuevos edificios escolares. Se dignificó en la medida de lo posible la profesión docente y se intentó introducir de forma sistemática nuevas directrices y metodologías de uso contrastado en los países europeos, tratando de engarzar así el sistema escolar español al vigente en los ámbitos más prestigiosos del continente. Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos o Rodolfo Llopis, republicano de izquierdas el primero, socialista los otros dos, fueron puntales en esta loable y necesaria tarea que identificaba el nuevo régimen con la forja de un nuevo proyecto de persona y de sociedad, en el que el acceso a la educación y la difusión de la cultura debían ser uno de sus pilares fundamentales. Devoción mencionaba antes, devoción también la que emana de la lucha diaria emprendida por aquellas decenas de maestras y maestros por desterrar del aprendizaje de los niños el dogmatismo, la ortodoxia anticientífica de las verdades reveladas y el autoritarismo. Lo suyo no fue solamente un mero asunto profesional para ganarse el sustento diario, sino algo íntimamente vocacional que se relacionaba con el principio, compartido desde diferentes postulados ideológicos reformistas o revolucionarios, de que era impensable imaginar una sociedad madura, comprometida y libre si no se dotaba a los individuos que la componían de un bagaje educativo suficiente con el que pudieran defenderse de las asechanzas caciquiles y del tradicionalismo clerical. No es por eso de extrañar que muchos maestros y maestras conscientes fueran los impulsores de la política reformista que el primer gobierno republicano socialista apadrinó. A los Velasco, Zabalza, Álvarez, Gualde, Gil, Oscoz, Muñoz, Vados o Sáez Morilla, entre otros, se debe la difusión del ideal de transformación social por toda nuestra geografía. Ellos fueron parte de una nómina de docentes militantes tan amplia como la registrada en cualquier otro lugar con mayor peso republicano que Navarra, y por esta causa constituyeron también parte de la larga lista de los exiliados, castigados y fusilados por los militares falangistas y carlistas sublevados a partir de julio del año 36, desvelando estos involuntariamente el que fuera uno de los objetivos represivos perseguidos por los fascistas españoles, la desaparición del magisterio renovador. Mencionaba antes interés, devoción, nostalgia. Nostalgia, por último, que se trueca en desolación incluso, esto es un pequeño desahogo, perdonaréis, cuando se mira sin tapujos ni ambajes la actual situación de la enseñanza y se recuerdan algunos pasajes de la vida escolar de aquella república, un panorama que asustaría a aquellos que hace más de 80 años lucharon sin desmayo por hacer del aprendizaje y de la libertad una única y dinámica realidad. Dando por bueno y natural este mundo actual mercantilizado, cuyo único interés hacia la enseñanza es el que se relaciona con su carácter utilitarista o su valor en el mercado, nos encontramos hoy en las antípodas de aquella generación que en los años 30 defendió, a costa incluso de grandes sacrificios personales, la dignificación de la educación como llave necesaria para la liberación personal y colectiva frente a quienes secularmente mantenían bajo la férula de su dominio a las clases trabajadoras. Sin duda, y acabo,
recordar la República de 1931 es preguntar por nosotros mismos. Es todo. Bien, zorionak eman duzun hitzaldiagatik. Creo que ha sido una magnífica charla, una magnífica conferencia por parte de Emilio. Y ahora vamos a abrir un turno para preguntas de aquellas personas que pues quieran hacer algún comentario sobre lo que esta tarde hemos podido escuchar aquí, alguna pregunta. Sí rogaré a aquellas personas que se animen a participar que sean breves en el planteamiento de la cuestión para que pues cuantas más personas podamos participar y hacer preguntas, pues mejor. Si te he entendido y te he oído bien, te resumo. Sí. Preguntas por la influencia de estas organizaciones católicas. En el desarrollo de la labor docente, entonces la influencia que tuvo pues en esa movilización, por así decirlo, en contra del ideario entonces de la República, es decir, en esa movilización antirrepublicana. Yo creo que Navarra quizás fue muy importante y pues que me señalaras ese tema, ¿no? Y luego yo también tengo curiosidad por saber, por ejemplo, cuántos fueron fusilados en Navarra en total, porque he oído cifras diferentes en los periódicos. Gracias. Yo he tenido cuidado, sabiendo que pasado mañana hay otra conferencia que va a tratar de esto, de no repetir cosas y de hecho los datos concretos y toda la información concreta probablemente pasado mañana te la darán, ¿no? Yo ahora de memoria no te he dicho, pero Álvaro comentó 33 fusilados y 350. Bien, esto nosotros en el Fondo Documental de la Universidad Pública, probablemente para finales de año, cuando comprobemos, está ya prácticamente ese estudio hecho, que no hemos realizado nosotros, lo ha realizado la propia dirección en torno a la memoria histórica, eso se volcará para consulta pública. Entonces, de aquí a unos meses toda esa información la tendréis ahí. En mi opinión, todo el asunto relativo a la educación en Navarra se vincula estrechamente y tiene un motor especial, tiene un motivo especial en torno a la cuestión religiosa. Ahí se vincula. Pues no se pensaba por parte del tradicionalismo, de la comunión tradicionalista, ni de los católicos conservadores, que fuera imaginable una educación, digamos, no católica. Desde el momento que este tema, pues prácticamente ya cuando se va a elaborar la Constitución a lo largo del verano y el otoño del año 31 sale a la palestra, ahí empieza a haber toda una serie de argumentario. En fin, es, digamos, toda una historia que en parte se escribió hace años, en torno a la política educativa, precisamente Reyes Berrozo, y también desde otro punto de vista de la movilización, un gran libro, en mi opinión, que escribió Javier Dronda, que conocerás. Pero efectivamente el motor de esas movilizaciones es la negativa a la aconfesionalidad del Estado, a la separación entre la Iglesia y el Estado y, obviamente, en la reducción de la capacidad y de competencias que la Iglesia tenía en torno a la educación. Esto se consideraba algo indiscutible y, obviamente, inmediatamente se pusieron. Entonces, yo lo que sí quería remarcar es, porque hay muchísimos datos que hemos dado, no quería hoy dar datos y datos y datos, pero la influencia de estas organizaciones católicas de todo tipo, que hay muchísimas, si eran X en el año 30 o en el año 31, se multiplican inmediatamente. Hasta el año 32, diríamos que el punto de partida es muy bajo. Entonces, el signo exponencial de aumento es tremendo, pero del año 32 al 35-36 es enorme. O sea, parece que no ha llegado todavía al techo de su capacidad de movilización y de organización. Yo eso lo observé también hace muchos años, cuando estudié el registro de las asociaciones de todo tipo que había en Navarra, aunque no lo publiqué, y llamaba muchísimo la atención cómo el año 34, 35, 36, la Acción Católica, asociaciones de padres católicas, de padres de familia, se expanden por doquier.
Y hay datos y datos y datos que probablemente el jueves os los darán con detalle, pero es enorme. Pero el problema es la cuestión religiosa, lo que se denominó la cuestión religiosa. Pero si habéis oído estas palabras que dice Vicente Navarro, este inspector de enseñanza primaria, dice: ojalá fuéramos los maestros incorpóreos para no influir en las, digamos, en la formación de esos niños con nuestras creencias. Él no dice que sea no creyente. Lo que él pretende es, como yo decía antes, un poco quizás de manera ingenua, salirse fuera de ese ámbito para que el niño, en fin, contrastando, pueda, digamos, hacerse a sí mismo, ¿no? Que es un poco el ideal de la institución libre de enseñanza y el ideal de estos, del regeneracionismo también en parte, ¿no? A ver, ¿se oye? Has nombrado los hermanos Iribarren. Me gustaría que nos dijeras un poco quiénes eran y no he entendido bien en qué contexto. Bueno, yo reconozco mi ignorancia, a pesar de que me interesa mucho el tema, y creo que a lo largo de la vida tenemos tantas cosas de las que ignoramos que nos perdemos, y me gustaría un poco de bibliografía. A ver, algún libro que nos puedas recomendar leer para empezar a saber. Gracias. Solo eso. Bueno, quizás nos pasa muchas veces que vamos comentando gente y se da por sabido o por supuesto que son conocidos. Yo cuando hablo de Zabalza, pues como si fuera una persona conocida, es porque realmente he vivido, y mi familia ha vivido 10 años con Ricardo Zabalza, que fue los años que me costó escribir su biografía. Entonces, bueno, pues lo mismo ocurre pues, con Dorronsoro. Quien no conoce a Corpus Dorronsoro o a su hijo, que todavía le podemos saludar por ahí. Iribarren, José María Iribarren, que proceden, si mal no me confundo, de tu zona, de Ochagavía, pero se asientan en Tudela. José María Iribarren es el que fue el secretario general de Mola, en esta comandancia militar cuando estaba él aquí. Y un hombre, como todos, pero él lo muestra con muchos perfiles. Ya que probablemente no lo sepáis, pues lo voy a comentar. José María Iribarren perteneció al Partido Nacionalista Vasco, hasta el año 32 o 33 por lo menos, y su hermano Jesús también. Él es una persona, en absoluto, defiende a la República. Dio la casualidad que estuvo el 14 de abril en Madrid y escribe aquello pues como si fuera, en fin, casi, voy a decir apocalíptico, pero le falta poco. Nadie de los que hemos leído muchos textos y muchos libros sobre tenemos una idea apocalíptica, y mucho menos del día 14 en Madrid. Pero él ya tiene esta concepción, ¿no? Y José María Iribarren, que es un gran escritor, como bien sabéis, un gran costumbrista, cayó, diríamos, dentro de esta actividad también militante. Y esta liga de los católicos navarros, algo así como os he comentado al principio, de los jóvenes navarros, Liga Católica de Jóvenes Navarros, tuvo una actividad inmensa, inmensa. No en la montaña, no en la zona media. Es decir, aquí hay un criterio político muy claro. Se debiera de aprender algo de esto. La zona montañosa o de la montaña y la zona media lo he dejado dicho por activa y por pasiva, en la que eran zonas en las que había una influencia tradicionalista enorme. Pero el triángulo sur de la provincia, ese triángulo que está marcado por los grandes conflictos sociales, allí el tradicionalismo y el carlismo, desde la época de del primer liberalismo, hay mucha pugna, no hay esa homogeneidad o unanimidad como existe en Iruyerría, en la Cuenca, por poner así un ejemplo. La Liga de Jóvenes Católicos, la Liga Católica de Jóvenes Navarros, perdón, no se dedica en sus actividades a hacer propaganda en las amescuas. No. Van a Milagro, van a Tudela, van a Cintruénigo, van a Cortes. Es decir, tenían muy claro dónde estaba el enemigo y no iban a hacer competencia con las otras opciones también conservadoras, tradicionalistas, aunque ellos no fueran monárquicos. Por eso esta liga
que es una liga, diríamos, de militantes, no son masas, una actividad inmensa, pero tiene mucha relación con las JAP, con las Juventudes de Acción Popular, que luego dará lugar a la CEDA, digamos, este catolicismo conservador, pero muy militante y muy duro. Pero decía que José María Iribarren, al menos, que es el que tiene más proyección política, tiene muchos perfiles. Es el secretario de Mola, escribió 2 libros relatando cosas que él había vivido con Mola. Uno de ellos fue censurado por Franco porque daba la opinión o la sensación de que estaba ensalzando en demasía al carlismo, cosa que yo no creo, pero probablemente lo que no caía bien era que ensalzara tanto a Mola, porque Mola creó en su torno un mito después de su accidente. Bien, con esto José María Iribarren pasa a ser, pues no lo vamos a poner el capítulo de los represaliados por Franco, pero sí un poco en el ámbito de los censurados, ¿no? Y claro, el ser secretario de Mola es un tema grueso, Es un tema grueso para los que trabajan en la memoria histórica. ¿Qué hacer con este personaje? Que tiene una calle en Tudela, tiene monumentos. ¿Qué hacemos con la simbología franquista? ¿Qué es esto o lo otro? ¿No? Lo digo porque los que hemos estudiado, y aquí hay una persona que ha estudiado todas las causas militares en el archivo de la comandancia, es interesante ver, por lo menos yo así lo he captado, José María Iribarren y también su hermano Jesús son llamados, como eran abogados, para ejercer de abogados defensores de muchas de las personas presas que estaban encausadas. Yo, todos los comunicados de José María Iribarren en torno a sus defendidos fueron siempre favorables y pidiendo la absolución cuando no había, en fin, había unas cosas muy tremendas, pues que se rebajara la pena. Con eso no digo nada más sobre él, pero que era una persona de muchos perfiles. Necesitaría una buena biografía. Y sobre bibliografía, bueno, pues lo mejor es coger una buena bibliografía general sobre la Segunda República, que hay muchos libros, ahora no vamos a dar aquí un poco lo que hablábamos de la política educativa, ya vuelvo a mencionar otra vez a Reyes Borrozo, es una tesis precisamente sobre este tema. Sobre la represión escribió el compañero Ángel Pascual hace ya casi 20 años en el Congreso Mundial Vasco. En fin, hay investigaciones en curso, en fin, yo creo que hay de sobra. No sé si te satisface mi respuesta, pero mi conclusión es muy sencilla. No se puede ya decir esa historia que se nos ha negado y que no podemos llegar a ella porque desconocemos todo. No habría tiempo para leer con fundamento las cosas que se están escribiendo. Esa es mi opinión particular. Si eso, luego te daré algún título en particular. Hola, ¿se oye? Quería saber cuántos centros de enseñanza participaban dentro del Instituto de Libre Enseñanza. ¿Estaban todos con la Iglesia Católica? ¿Cómo estaba dividida la enseñanza en esa época? Las cifras exactas. No exactamente las cifras, sino un poco cómo era la distribución de la enseñanza. Así como ahora Pues tenemos colegios públicos concertados, ¿en la época era igual? Había unos centros públicos y unos centros privados. Esos centros privados pues, se gestionaban hasta que se empezó a aplicar el caso de los jesuitas, aquel famoso artículo de la Constitución, creo que es el año 26, en el que se les prohíbe ejercer la enseñanza, en fin, pero luego hay, digamos, fórmulas legales para que en lugar de que sea el titular la Compañía de Jesús, pues sean una especie de mutuas escolares al frente de las cuales están los padres que han hecho una asociación, etcétera, etcétera. Pero que yo sepa, lo fundamental son esos dos tipos de enseñanza. Bueno, quería preguntar a ver en qué medida son un modelo para la educación titulares de colegios públicos como Víctor Pradera, Vázquez de Mella, y luego también esa actitud un poco romántica y sentimental que tenemos aquí en Navarra respecto al carlismo,
que hacen unas fiestas en el Roncal, están bailando y se ve ahí la Cruz de San Andrés. ¿Es que la gente sabe lo que supone y lo que supuso aquí en Navarra el carlismo para el genocidio que se realizó? Si la gente sabe lo que el carlismo supuso en la represión en Navarra, yo no sé lo que la gente sabe, no es un escapismo, pero que hay ahora mismo textos sesudos, rigurosos, suficientes para saber lo que fue aquello y su participación directa, eso también lo sabes. Hace unos meses publicó el compañero Miquel Arena pues aquel tomo que se añade a otras cosas que hay por ahí, ¿eh? Es decir, que yo no sé si la gente llega a saber, porque la historia probablemente no le interese tanto a la gente como a los que estamos hoy aquí reunidos, ¿eh? Y no se lea tanto como igual sospechamos, pero que hay capacidad para saber lo que sucedió, quién lo perpetró, no con todos los nombres y apellidos, eso es, yo creo que afortunadamente sabemos muchísimo más, ¿eh? Y lo primero que me has preguntado... este es un tema político, ¿eh? Y yo daré mi opinión. Por eso, cuando hablaba de Mola, ahí hay mucho tema, ¿eh? Sabéis que ahora mismo en Tudela hay 48 o 49 calles que además se les puso denominación de voluntarios falangistas y carlistas, en fin, voluntarios, casi todos voluntarios que cayeron en el frente franquista, ¿eh? Pero se pusieron esas calles en los años 50 y tantos, ¿eh? Y bueno, pues ahí hay, digamos, informes que hacer, hay que elaborar, pero tiene su complicación. Tiene su complicación. Por ejemplo, en el caso de José María Iribarren, es una calle que se puso en el año 2002, si no estoy confundido. Habrá que hacer informe, los políticos decidirán. Yo, si estuviera, digamos, decidiendo, pues tendría que tomar una decisión, ¿eh? Lo mismo ocurre con los que comentas, ¿eh? Con Vázquez de Mella, con Víctor Pradera, el amante de la dictadura. Pero claro, aquí esto es un tema, ¿eh? Esto es un tema. Entonces hay que delimitar muchas cosas. Sí. Tú mismo. Tú mismo. Sí. ¿Por qué no aplicamos la memoria histórica, Pérez? Perdona. ¿Por qué no aplicamos a la actualidad? ¿Cuántas medallas tiene Martín Villa? Está limpio de polvo y paja. Tiene la medalla de honor, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona. No hace falta irse hasta allá, ¿eh? Entonces, es un problema que hay que resolver, ¿eh? Y hay que dar una solución, estoy totalmente de acuerdo. No es por esquivar las respuestas, ¿eh? Nosotros en la universidad elaboramos pues, informes con la documentación y la precisión mayor posible, pero obviamente a la universidad no le toca, la universidad en este caso a mí, como responsable de ese grupo, no nos toca decidir sobre el asunto, ¿eh? Ahí no entramos. Sí. Agur. Bueno, igual... Yo quiero decir que soy hija de Vicente Navarro y te agradezco mucho la charla que has dado y las frases que has usado de mi padre, que son verdaderamente lo que el espíritu de lo que yo también entiendo fue la reforma educacional en Navarra. Gracias. Aunque sea un tono afectuoso y no habitual así Yo a usted también le conozco, aunque no se acuerde de mí, porque le conozco, aunque usted no se acuerde de mí, y ya sabía que era la hija de Vicente, ¿eh? Pero esto es una circunstancia. A mí lo que me interesa remarcar, que es a mí lo que más me ha motivado a preparar esta conferencia, es el espíritu de la reforma educativa. Esa vocación de estos maestros y de estas maestras, respetando a la humanidad. Y usted, nunca mejor dicho, es hija de su padre. Pero yo soy hijo de uno de esos republicanos, hijo
no natural, no biológico. Soy hijo de un republicano represaliado, de lo cual me enteré después de muchos años. Después de muchos años. Y yo siendo un crío, porque yo a la escuela con 8, 9 y 12 años, siempre tuve una relación de respeto y de dignidad mutua. De hecho, nos hicimos amigos y al tiempo me lo dijo. Alfredo Rioja, maestro en Tudela. Y esto es que se nota. Yo he ido a Villafranca varias veces en su época y he hablado con gente por la calle y dije, usted ha sido alumno de Julio Álvarez, usted ha sido alumno de Nicolás Jiménez. ¿Por qué sabe usted eso? Bueno, en fin, me podía haber equivocado, pero ese espíritu no era exclusivamente virtud de una persona, era un colectivo que participaba de un ideal, Y el ideal no es exclusivo, esos ideales no son exclusivos, eso espiritual no es exclusivo de lo religioso. Y esta gente tuvo ese ideal. Y lo conocemos, es una anécdota, ya que usted ha contado una anécdota, yo le he contado otra. Pero es perfectamente visible. Es lo que más me ha animado a estudiar esto, a hablar en este tono conmemorativo, porque se lo merecen. En mi opinión, se lo merecen. Kaixo, eskerrik asko. Y una curiosidad, quería preguntar. Durante los años 20, en los pueblos, la Junta Local de Enseñanza, constituida pues, por el alcalde, el párroco, cura, los concejales, era quien decidía o cómo iba a ser el funcionamiento de la escuela, y maestro o maestra debían de pasar pues tanto las programaciones, las memorias o pues las consultas de actividades o la compra de material. Durante la República también funcionaba de esta manera. A partir del 31, eso yo lo sé, en los años 20 también siguió este funcionamiento, con lo cual depende de en qué pueblo fuera, pues las dificultades eran añadidas. Para el cambio de Esto he tratado de explicar, pero cómo a pesar de esa estructura de poder tan cerrada y tan difícil, imagínate que vives en un pueblo de 300, de 500 habitantes, con su caja rural, en la cual figura una junta, en la cual el consiliario tiene casi siempre voz y mando. Hay un sindicato agrícola, tiene unas juntas parecidas. Hay una asociación de padres católicos, de padres de familia. Hay la Acción Católica, hay un círculo carlista, hay un centro agrario, probablemente es un pueblo grande, y vas allí a ejercer el magisterio. Este asunto de que la vida rural es idílica, etcétera, pues, ¿qué lees? Acudes a la iglesia, hablas a solas con no sé qué. O sea, esto es terrible. Esto es terrible y se ha conocido a lo largo del franquismo, pero entonces, señor, ni más que leer los informes, y yo espero que pasado mañana os lo cuenten, los informes que emiten toda esta gente, como si fuera algo delictivo. Pero lo interesante para mí es descubrir que muy buena parte de los represaliados pertenecen precisamente a esas zonas. El control en la sociedad nunca es total. Y allí fueron. Claro, tenían que ser jóvenes, no habrían sacado todavía oposición. Para venir a, yo qué sé, a Tafalla, pues tendrían que esperar, como ocurre ahora, un tiempo, y pues les tocaba ir a, yo qué sé, a Ujue o a Sada, en fin, o más arriba, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Vete a Belascuay, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Pues que estás bajo el perfil. Los datos que os he dado no era por abrumaros, pero Belascuay era una zona, un pueblo pues, que casi tenía el 101% de votos carlistas. ¿Sí? O sea, lo que hoy técnicamente los investigadores de procesos electorales llamarían corrupción técnica. Entonces, imagínate ahí, este es el ambiente y, sin embargo, es ahí. El grueso, casi el 50% de los represaliados pertenecen a esas dos zonas. Nunca hay control total. Lo pagaron. Tú misma lo sabes perfectamente. Eskerrik asko, Emilio, oso polita da, oso interesgarria izan da. Yo te quiero preguntar, en ese momento, bueno, dos cosas. Una, si el movimiento carlista o conservador que reivindicaba la religión, si ahí no hubo un interés por una renovación pedagógica. No sé si... y luego, bueno, el tema, tú estás hablando de un poco de lo que es la vocación social, ¿no? En ese momento de la República también surge el interés por el euskera
En Pamplona surge la Ikastola, que hay 3 años de Ikastola, 2 años en Lizarra, 1 en Baztán. Los profesores de la Ikastola tienen relación en Pamplona, por lo menos mucha relación con profesorado también de la Escuela San Francisco, y se mueven mucho, van a Cataluña, intentan renovarse a nivel pedagógico y ser punteros. No sé si has estudiado un poco el interés social, si les movía a ellos simplemente el tema pedagógico o el tema lingüístico, y si tenían relación con este otro movimiento que era que venía de la Institución Libre de Enseñanza, o bueno, con los maestros que has hablado un poco. Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Yo cuando puse el título a la conferencia de vocación social, enseguida lo he aclarado, nada más empezar a hablar, me refería a las personas que querían un tipo de reforma pedagógica, pero también social. Porque obviamente no lo he estudiado, lo desconozco, pero no se puede pensar que el resto de profesoras o de profesores, porque tuvieran otra ideología, eran ajenos a esto. Pero el tema de la religión divide muchísimo. El tema de las verdades reveladas, el tema de la obediencia, a la verdad, al semanario de la diócesis. En fin, ahí hay unas connotaciones muy grandes. No te puedo responder, pero yo nunca diría que no tuvieran un interés también por hacer las cosas mejor. Ellos pensaban que lo mejor era seguir teniendo escuelas de niños y de niñas, que no hubiera probablemente pues, un espacio para, o llamaríamos así pomposamente, para el libre pensamiento. En fin, este tipo de cosas desde hacía mucho tiempo se arrastraba. Todo el movimiento anarquista y libertario ya desde el siglo XIX se centra precisamente en buscar un espacio amplio para los niños, que vayan pensando. El resto, obviamente, tenía otros criterios, pero no me imagino que metodológicamente, pedagógicamente pudieran hacer mejor las lecciones, pudieran hacer un aprendizaje más correcto y que despreciaran eso. Eso no lo afirmaría yo nunca, además de que no lo sé. Y el tema del euskera, pues pasa lo mismo. Probablemente de esto sepas tú bastante más que yo. Pero bueno, ahí también aparece gente represaliada. Si mal no recuerdo, de las personas que han venido a la oficina municipal de memoria histórica, viene una persona que precisamente le represaliaron en esto. En la año 36 lo volvieron a represaliar durante el franquismo y prácticamente cuando muere Franco, o sea, en 3 tandas. Y estaba relacionado con la enseñanza en euskera. Que, por cierto, no sé si aparece en los listados. Bueno, no te puedo responder con exactitud. Me he centrado muchísimo más en la gente que tenía una vocación de reforma social. Reforma social profunda de las estructuras políticas y sociales. Bueno, tendríamos tiempo en todo caso para una última pregunta, si alguien se anima. Y si no, pues nos vamos despidiendo. Bien, despedirme agradeciendo en primer lugar a Emilio la disponibilidad que ha tenido para participar hoy aquí y la magnífica charla que hoy nos ha dado y el magnífico trabajo que están llevando a cabo en el grupo de investigación en la Universidad Pública de Navarra. Ha sido también especialmente bonito compartir una tarde como la de hoy con personas como Marisa Navarro o como José Cordón, nieto de Mariano Sáez Morilla, y otras personas directamente afectadas precisamente con el motivo que impulsa estas charlas, que es precisamente el de contextualizar todo lo que va a ser el acto de homenaje del próximo sábado a ese colectivo que sufrió de una manera especialmente cruda la represión tras el golpe militar de 1936. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Para mí, como historiador y como persona involucrada en la organización de estas jornadas, ha sido una verdadera alegría ver una sala como la de hoy completamente llena de personas interesadas en escuchar, en oír hablar sobre historia y sobre un tema como este, que es especialmente querido para nosotros. Así pues, gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde y nos vemos, si les parece bien, el próximo jueves a esta misma hora para escuchar otra intervención muy interesante a cargo de Reyes Berruezo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Hurrengo arte.